Este es nuestro texto para el día de hoy. Y usted sabe que cuando vamos a un parque de diversiones, a una plaza comercial, bueno, normalmente se provee de un recurso para ayudar a ubicarnos. Ahora que ya empezó Ixmatquil, a lo mejor alguno de ustedes decidirá ir a Ixmatquil, oraremos por usted. Bueno, por allá encontrará de estos letreros donde está el mapa de la feria y normalmente hay una flechita ahí que dice, usted está aquí. Bueno, permítame poner esa flechita el día de hoy antes de comenzar para el beneficio de todos y particularmente para el beneficio de aquellos que nos visitan. ¿Dónde estamos? En esta exposición de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Bueno, como dije, obviamente en el capítulo 12. Pero déjeme decirle que estamos en una sección de esta carta que comienza en el capítulo 11, versículo 2 y se extiende hasta el final del capítulo 14. En esta sección el apóstol Pablo continúa respondiendo a asuntos que le fueron mencionados a través de algunos que le visitaron, aquellos que él identifica como los de la casa de Cloé, y por medio de una carta, por lo menos una carta, el apóstol Pablo recibió, como dije, notificaciones de qué estaba sucediendo en la iglesia. Además, en la carta, algunos por lo menos en la iglesia estaban externando sus dudas, sus preguntas, sus cuestionamientos al apóstol Pablo. Así que Pablo ha estado respondiendo a todos estos asuntos y abordando los asuntos que fueron traídos a su atención. En este capítulo 11, versículo 2 hasta el capítulo 14, hasta el final, Pablo está tratando con asuntos relacionados con el culto público de adoración. Él ya ha hablado en el capítulo 11 acerca de cómo deben relacionarse hombres y mujeres en el culto de adoración. Ha hablado acerca de la cena del Señor, reprendiendo a los corintios por la tergiversación y la perversión y la corrupción de la práctica de la cena del Señor, recordándoles también el verdadero significado de la cena del Señor y advirtiéndoles de lo que ocurre cuando se participa de la cena del Señor de manera indigna. Ahora el apóstol Pablo continúa entonces abordando esos asuntos y ahora dirige su atención a el asunto de los dones espirituales. Capítulo 12 al capítulo 14. Pablo comenzará entonces hablando de la naturaleza y el propósito de los dones. Luego entonces él va a hablar de la importancia del amor. Y luego va a continuar hablando de los dones y particularmente hablará del uso de ellos en el contexto del culto público y se enfocará en uno, probablemente porque era un asunto muy, muy puntual ahí en la iglesia, que es el asunto del don de hablar en lenguas. Terminará Pablo entonces esta sección llamando a la iglesia de Corinto a hacer todo con decencia y con orden en el culto de adoración. Así que es ahí donde estamos. Vamos a orar y vamos a rogar al Señor su bendición. Te damos muchas gracias porque ya hemos escuchado, Señor, la lectura pública de tu palabra. Pero ahora vamos a escuchar su exposición, la exposición de este pasaje, inspirado por el Espíritu Santo, el cual fue registrado sin error alguno por el apóstol Pablo, pasaje preservado fielmente para nosotros, y aunque hablaste originalmente a estos cristianos en Corinto, en el primer siglo, el pasaje también es para nosotros, aquellos que vivimos en el siglo XXI. Y Señor, queremos rogarte que la exposición de este pasaje sea una exposición fiel. El problema, Señor, es que esa exposición la hace un hombre imperfecto, quebrantado, pecador, frágil,
que necesita la obra de tu Espíritu Santo. A menos que tu Espíritu obre en él, no será capaz de exponer tu palabra con fidelidad. Por lo tanto, rogamos la obra de tu Espíritu Santo. Quien escucha también es pecador y también está sujeto a las tentaciones y distracciones, es sujeto a el cansancio y otros distractores. Pedimos, Señor, que también obres en quien escucha, para que entonces pueda recibir tu palabra con temor y temblor, pueda creerla y obedecerla. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Alguna vez alguien le ha hecho sentir a usted un cristiano de segunda clase? ¿Alguna vez usted ha interactuado con una persona que le hizo sentir como que usted no daba la talla, no llegaba a la medida de lo que sería una verdadera espiritualidad? ¿Alguna vez usted ha estado en alguna iglesia en la que usted se ha sentido como un cristiano no lo suficientemente espiritual por la manera en que la gente en dicha iglesia adora al Señor? ¿Alguna vez usted se ha sentido así? Bueno, algunos probablemente en la iglesia en Corinto estaban sintiéndose de esa manera. ¿Por qué? Verá usted, los corintios estaban divididos. Y la división en la iglesia era un asunto mayor, el cual Pablo aborda al principio de su carta. Estos corintios estaban divididos en diferentes grupos y facciones. Y cada uno de estos grupos, pues, seguía a cierto líder. ¿Sí? Hoy es común escuchar a ustedes, a nosotros, pues, bueno, yo no lo hago tanto realmente, pero entre los cristianos se usa este lenguaje. Oye, es que yo sigo a fulano de tal en las redes. Ay, es que yo sigo a tal nutriólogo, o sigo a tal influencer. Bueno, sé qué quieren decir, pero siga a Jesús, hermano. Pero bueno, el asunto es que ellos seguían, ¿verdad? A algunos líderes que consideraban, pues, prominentes. Y así entonces estaba el Team Apolos, ¿no? Aquellos, los groupies de Apolo. Este predicador, sí, Apolos, perdón, este predicador fogoso, este predicador incandescente, este hombre que con la palabra dibujaba imágenes por la retórica que él tenía. Bueno, estaban los seguidores de Apolos, pero otros decían, no, nosotros seguimos al apóstol Pedro, al principal de los apóstoles. Somos de Cefas, somos de Pedro. Y algunos más decían, no, nosotros somos de Pablo. Y así entonces los de Apolos decían, no, ustedes que siguen a Pablo ni siquiera puede predicar. Y estos que seguían a Apolos decían, oye, ¿quién predica el domingo? Pablo, no, voy el próximo domingo, ¿no? Y entonces la iglesia estaba dividida. Y esto se repite aún en el capítulo 3. Y luego en el capítulo 6, las divisiones son tales que algunos hermanos estaban lamentablemente, denunciándose el uno al otro, ¿sí? Estaban demandándose el uno al otro, se enfrascaban en litigios públicos y ante los no creyentes, trayendo vergüenza al nombre de Cristo. Paréntesis, quizá algunos están enterados, quizá otros no, del lamentable espectáculo en las redes y en las noticias, en los medios, este pleito por la propiedad del campamento Porvenir. Es muy lamentable. Oremos por eso, porque trae vergüenza al nombre de Cristo. Y por supuesto hace que los no cristianos tengan un picnic, ¿verdad?
con sus comentarios ahí en las redes. Es muy lamentable, muy, muy lamentable. Si no está enterado, pues entérese para orar, no para decir team esto o team aquello, sino para orar por la situación. Bueno, cierro el paréntesis. Y en el capítulo 11, las divisiones continúan en la iglesia corintia. Verá usted, cuando se reunían para el culto público, bueno, los corintios todavía estaban trayendo a la iglesia sus costumbres, la cultura corintia, la cultura de la sociedad, que por supuesto, era muy puntual en mantener la estratificación socioeconómica. Así que algunos cristianos, sobre todo cristianos con medios económicos ricos en la iglesia, pues traían esa práctica a la iglesia y entonces, sobre todo para la cena del Señor, había una sección para los VIPs, ¿verdad? Para la élite de la iglesia, para los ricos, un lugar apartado, ¿sí? El privado para los VIPs, los Very Important Presbyterians, ¿verdad? O sea, estos que eran considerados la élite de la iglesia. ¿Y los más pobres? No, los ricos comían manjares y los pobres, pues su cheese whiz con galleta de soda, ¿no? Y entonces había esta división en la iglesia lamentable, aún en lo que debía ser la demostración más pública de unidad de la iglesia, la cena del Señor. Así que la iglesia estaba dividida, pero también la iglesia estaba dividida por un asunto más, Había algunos en la iglesia que afirmaban ser los verdaderamente espirituales. Ellos eran personas que habían alcanzado tal espiritualidad que sobrepasaban al apóstol Pablo, que ninguneaban al apóstol Pablo, que miraban sobre el hombro al apóstol Pablo y se creían tan, pero tan espirituales que algunos comentan, algunos decían que ya eran casi como los mismos ángeles, eran capaces de hablar lenguas angelicales y como ya eran como los ángeles, ya no tenían necesidad de sexo en el matrimonio, como dice Pablo en el capítulo 7, y que decía, no, yo ya soy tan espiritual que esto no importa. O pensaban que el cuerpo no importaba más. Y así entonces estas personas decían que eran muy, muy espirituales. ¿Y cuál era la razón para tal afirmación? ¿Por qué afirmaban ser la crema innata de la espiritualidad, la élite de la espiritualidad? Porque ellos afirmaban, poseían dones espirituales. Y no cualquier don espiritual. No, pirotecnia espiritual, ¿sí? Dones espectaculares, hablaban en lenguas, ¿sí? Ellos hablaban proféticamente y sanaban enfermos, pues estos tenían dones espectaculares. Sobre todo, había una facción, es probable ahí, que decía que la demostración de que ellos eran verdaderamente espirituales era precisamente que ellos poseían y exhibían esos dones espectaculares, particularmente el hablar en otras lenguas. Así entonces, la iglesia estaba dividida entre los carismáticos y los no carismáticos. Y usted dirá, bueno, yo he escuchado que hay iglesias carismáticas y que hay iglesias que no son carismáticas. Entonces, ¿cómo es posible que una iglesia exhiba esta división entre los carismáticos y los no carismáticos? Bueno, así como había entonces personas que decían, nosotros somos los verdaderamente espirituales porque somos carismáticos, bueno, había en la iglesia aquellos que decían, pues nosotros no somos tan espirituales como estos, porque no somos carismáticos. ¿Qué quiere decir carismático y no carismático? Bueno, la palabra griega para dones es carisma, ¿sí? Carismata, los dones, ¿ok? Entonces,
unos decían ser carismáticos porque tenían esos dones y otros decían no somos carismáticos porque no tenemos esos dones. Entonces, esto es llevado a Pablo. Pablo, ¿tú qué dices? ¿Tú qué opinas? Y Pablo responde. Y él responde. ¿Cómo sabemos que él responde? Vea usted capítulo 12, versículo 1. La Reina Valera aquí probablemente no es la mejor traducción, porque dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones. Otras versiones tienen palabras como, ahora bien, ¿sí? Pablo diciendo, a ver, ahora, coma, no quiero que ignoren, ¿sí? O sea, Pablo dice, ya terminé de responder esos asuntos, ahora voy a abordar este asunto, ¿sí? Pablo está respondiendo entonces a la pregunta. Y lo que Pablo va a hacer aquí es hablar de cuál es la naturaleza de la verdadera espiritualidad. Nos preguntamos nosotros, probablemente usted se lo pregunte, probablemente no, pero aún así déjeme decirle, ¿cuál es la naturaleza de la espiritualidad cristiana? ¿Quién es la persona verdaderamente espiritual? ¿Cuál es la evidencia de que una persona es una persona verdaderamente espiritual? No hablo aquí de espiritualidad en el sentido cultural, popular, pagano. Ahorita todo mundo es espiritual. Ahorita hasta las nenis ya manifiestan, ¿no? O sea, ya sabe usted, manifiéstalo, ¿no? Y tienen ahí su tablita ahí donde van manifestando todo lo que quieren, ¿no? No estoy hablando de esa espiritualidad pagana, neopagana. Estoy hablando de la espiritualidad cristiana, ¿sí? ¿Cómo sé que una persona es verdaderamente espiritual? Bueno, hoy, como en tiempos del apóstol Pablo, quizá usamos diferentes criterios. Algunos dicen que esa persona es muy espiritual por la manera en que adora al Señor. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero? Pues quizá usted se sienta no tan espiritual, porque usted no es llevado en ocasiones aquí en el culto pues no podemos por el boletín, pero en ocasiones a acompañar el canto con las palmas, ¿verdad? O quizá no se sienta tan espiritual porque usted no levanta las manos para adorar al Señor. Le da penita quizá, o simplemente pues no es la manera en que usted pues está acostumbrado a adorar al Señor. Y por lo tanto, usted no levanta las manos, ni aunque el canto diga levantemos nuestras manos, usted permanece así, ¿verdad? Como firme, ¿no? Como en homenaje del lunes, ¿no? Pero no se siente cómodo con eso. Entonces, pero mira, usted voltea y ahí está la hermana espiritual de la iglesia con los ojos cerrados, con ese rictus de dolor que a veces ponemos cuando estamos alabando. Y es una hermana tan espiritual que no nada más levanta las manos, ¿verdad? Sino que es la hermana que limpia las ventanas. Y usted dice, pues yo no soy tan espiritual como esa hermana, o sea, no, ella adora de una manera que me hace sentir falto de espiritualidad, ¿sí? ¿Será que no soy espiritual? Bueno, ¿será ese el mejor criterio? O gran predicador, ese predicador que nos visitó, wow, es un tremendo predicador, ¿sí? Tiene estos dones, tiene el don para enseñar, para predicar. ¿Será ese el criterio? ¿Sí? O, bueno, yo tengo una amiga que pues me ha dicho que ella cuando ora, ella habla en lenguas espirituales, angelicales, y yo pues nomás, no. Entonces, la iglesia sigue usando criterios para determinar para determinar si una persona es verdaderamente espiritual o no es verdaderamente espiritual. Y como dije, aún la iglesia en general se ha dividido entre los carismáticos y los no carismáticos. Entre los carismáticos y los no carismáticos. Y eso se oye en el lenguaje de la iglesia, en la retórica de la iglesia evangélica, ¿verdad? Hoy visité una iglesia carismática, ¿no? Tengo un amigo carismático y así por el estilo, ¿verdad? Entonces, la iglesia sigue dividiéndose por este tipo de cosas, ¿verdad? Sobre el asunto de determinar quién es verdaderamente espiritual. Yo le hago una pregunta a usted.
¿Es usted una persona espiritual? Me refiero a espiritualidad cristiana. ¿Se considera así? Y si es así, ¿qué criterio usa usted? Los corintios usaban este criterio. Nosotros poseemos y nosotros también manifestamos dones del Espíritu Santo. ¿Cómo respondió Pablo a esto? Vea usted, capítulo 12. Y al ver el capítulo 12, versículos 1 al 3, escuchemos a Pablo, aprendamos de Pablo y oremos que el Señor nos haga tener un entendimiento correcto de la enseñanza bíblica y nos ayude a responder no solamente intelectualmente, sino afectivamente y por supuesto también en palabra, pensamiento y obra. Noten que dice Pablo: hermanos, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Aquí hay un problema que no se nota en español, en la versión Reina Valera. Quizá hay otras versiones, quizá ustedes tienen otra versión que traduzca de otra manera el capítulo 12, versículo 1. Y el asunto es que la frase traducida dones espirituales puede ser traducida de otra manera. Lo voy a decir porque viene al caso, nada más por eso, porque es necesario. La palabra es ton pneumatikon, ¿sí? En griego. Es el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento. Esa es la palabra que está ahí. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que esa palabra puede ser traducida como refiriéndose a un masculino, pues puede ser traducido en masculino, o puede ser traducido en lo que se conoce como neutro. En otras palabras, la traducción pudiera ser: hermanos, no quiero que ignoren acerca de las personas espirituales, ¿sí? De los espirituales. O puede ser traducido en neutro: no quiero que ignoren acerca de las cosas espirituales, ¿sí? Masculino o neutro. En pocas palabras, hay dos posibles traducciones. En favor de la primera traducción, hermanos, no quiero que ignoren acerca de las personas espirituales, pues está el hecho de que la misma frase aquí, Pablo la usa al final del capítulo 14, versículo 37. Quizá quiera ir un momento ahí, donde Pablo dice: si alguno se cree profeta o se cree espiritual, misma palabra. Si alguno se cree espiritual, dice Pablo ahí, reconozca lo que les escribo, son mandamientos del Señor. Entonces, en favor de la primera interpretación estaría esto, ¿verdad? De que Pablo está diciendo al final: a ver, esos que se creen espirituales, ¿no? Esos que afirman ser espirituales. Bueno, está bien. Otro argumento pudiera ser que aquí no se usa la palabra usual para dones espirituales que Pablo usa, la cual es carisma o carismata en plural, ¿sí? Y la palabra carisma se traduce como don, ¿sí? Carismata, dones. Aquí en 12.1 no es la palabra. Pablo usa ton pneumatikon. Entonces podríamos decir: ahí está, asunto arreglado, ¿sí? Se acabó. No tan fácil. Porque en el capítulo 14, versículo 1, Pablo dice esto: sigan el amor y procuren los dones espirituales. ¿Qué frase cree usted que es? Ton pneumatikon. O sea, Pablo aquí está diciendo: no procuren las personas espirituales, sino procuren los dones espirituales. Entonces, esto lleva a los eruditos, a los que saben de estas cosas, mucho más que yo, a decir que probablemente la mejor traducción debería ser: no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Y usted dirá: pero si nos dijo que Pablo va a responder a la pregunta de quién es una persona verdaderamente espiritual. Exacto. El problema es, de acuerdo al contexto, al trasfondo, es que estas personas que se llamaban a sí mismas espirituales estaban diciendo que la evidencia de ser una persona verdaderamente espiritual es que poseían esos dones y que usaban esos dones espectaculares.
¿Qué respuesta tiene Pablo a esto? ¿Esa es la evidencia? ¿Esa es la marca de una verdadera espiritualidad? No, no, no. Pablo dice, hermanos, no quiero que ignoren algo aquí. No quiero que ignoren algo porque ustedes no ignoran otra cosa. ¿Qué es lo que no ignoran ustedes? Vean el versículo 2. Ustedes saben que cuando eran gentiles, cuando andaban como paganos, se les extraviaba, se les guiaba, se les llevaba en varias maneras a los ídolos mudos. Pablo dice, a ver, no quiero que ignoren algo, porque ustedes están muy conscientes de algo que ustedes practicaban cuando no eran cristianos. ¿Qué es lo que hacían ustedes cuando no eran cristianos? Varios de ustedes, los gentiles, no los judíos, los gentiles. Bueno, ustedes eran llevados a los ídolos, ¿sí? Muy fácilmente eran arrastrados y se les llevaba a ídolos mudos, dice Pablo, ¿sí? Como dice el Salmo 115 o como dice el pasaje de Isaías, dioses falsos, vanidades ilusorias, como dice la Biblia, ídolos que tienen ojos pero no ven, y oídos pero no oyen, y manos pero no palpan, pies pero no andan, y boca y no emiten ni una sola palabra. Pero a ustedes se les arrastraba a estas cosas. Y quizá dicen algunos que Pablo se refiere a las prácticas rituales, a las procesiones religiosas que iban hasta los templos a ofrecer sacrificios a estos dioses falsos. Y ahí en las ceremonias y rituales se dice también que varias personas, a pesar de estar adorando ídolos falsos, entraban en trances espirituales extásicos, ¿no? Y entonces empezaban a sacudirse e inclusive a pronunciar palabras ininteligibles, lo que se conoce como glosolalia, ¿sí? Y hablar en lenguas y demás y todo. Bueno, entonces probablemente el apóstol Pablo está diciendo, miren, esta era la práctica de ustedes cuando no eran cristianos. Ahora, por favor, diría Pablo, dejen de estar trayendo su entendimiento pagano al cristianismo. Dejen de estar trayendo sus prácticas paganas al cristianismo. Dejen ustedes de pensar, si esto es así, que la demostración más grande de la espiritualidad de una persona es hablar en lenguas. Ustedes saben que eso es lo que hacían entre los paganos. Pero no piensen ni por un segundo que la verdadera espiritualidad se manifiesta de esa manera. Entonces, ¿cómo, Pablo? ¿Cómo? Es lo que Pablo va a decir en el versículo 3. Pablo está poniendo aquí un fundamento para su enseñanza acerca de los dones espirituales. De hecho, Pablo no les está enseñando cosas nuevas, más bien les está recordando. Pablo dice, no quiero que ustedes estén ahí ignorando lo que ustedes ya saben, ¿sí? No. Y Pablo procede entonces en el capítulo 12, a partir del versículo 4, a enseñarles sobre la naturaleza y significado de los dones. Y también él procede a enseñar, capítulo 12, 13 y 14, el uso apropiado de los dones espirituales. Pero aquí está poniendo el fundamento. Aquí Pablo está diciendo a estos cristianos y a nosotros, quita de tu manera de pensar ese falso criterio, esa falacia de que porque tú tienes dones espirituales, esa es la marca de la verdadera espiritualidad. ¿Cuál es entonces? ¿Cuál es? Bueno, ciertamente no son los dones. ¿Sabía usted que Dios Él puede, y de hecho lo hizo en el Antiguo Testamento, y aún podemos encontrar esto aún después, que Dios podía dotar a personas de dones de su espíritu, aunque esas personas no eran convertidas, aunque esas personas no eran regeneradas?
En el Antiguo Testamento el Espíritu podía venir sobre una persona y dotarlo para una tarea específica sin que esa persona realmente fuese cristiana. Y usted dirá, pero eso era el antiguo, no cristiana, perdón, creyente. Pero usted dirá, eso era en el Antiguo Testamento. Nuevo Testamento también. Hay ejemplos de personas que recibieron dones del Espíritu, que ejercitaron esos dones del Espíritu, y aún dones espectaculares del Espíritu sin ser verdaderamente salvos. El ejemplo de quinta esencia es Judas Iscariote. Judas fue llamado por el Señor Jesús, designado como su apóstol, comisionado por Cristo para la proclamación del Evangelio, y recibió con los otros 12 autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Lo siento, pero no leo en ninguna versión de la Biblia que diga, yo les doy autoridad, menos Judas, para sanar enfermedades, menos Judas, para echar fuera, menos Judas. No, sino el Señor aún a Judas le permitió hacer estas cosas. ¿No es verdad? Por eso es que Jesús dice que en aquel día muchos vendrán y dirán, Señor, no profetizamos en tu nombre, no predicaba domingo a domingo, Señor, no daba clase a los niños, no enseñaba a los jóvenes, no compartía yo el Evangelio, no echábamos fuera demonios, Señor, no sanábamos. Y Jesús dirá, perdón, ¿quién eres? Disculpa, ¿nos hemos conocido? Jesús dirá, no les conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. No les conozco. Entonces, triste y alarmantemente, hay mucha gente que, como los corintios, sigue pensando que la evidencia de la verdadera espiritualidad son los dones, cuando en realidad la Biblia nos dice que la evidencia no es necesariamente tener dones espirituales. Versículo 3. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, o maldición, o Jesús es maldito, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Bueno, Pablo aquí, entre líneas, está diciendo que la esencia de la verdadera espiritualidad es tener el Espíritu Santo. Ahora, tristemente, hay iglesias que han hecho esto, y lo vamos a ver más adelante, porque esto Pablo lo aborda más adelante. Hay iglesias que dicen que hay personas, que hay cristianos que tienen el Espíritu Santo y cristianos que no tienen el Espíritu Santo. Algunas personas dicen que hay una segunda bendición para el cristiano. La primera bendición es cuando uno recibe a Jesús en su corazón. Pero también dicen estas personas, estas denominaciones, que una segunda bendición es el bautismo del Espíritu Santo. O sea, que hay cristianos que han sido bautizados con el Espíritu Santo y cristianos que no han sido bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la evidencia de haber sido bautizado con el Espíritu Santo? Pues los dones, particularmente la glosolalia, el hablar en lenguas humanas y angélicas, ¿sí? Ahora, ¿es esto correcto, hermanos? ¿Hay cristianos que tienen el Espíritu y cristianos que no tienen el Espíritu? No. Pablo enfáticamente va a decir, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No puede ser cristiano sin tener el Espíritu Santo. No puede ser un verdadero creyente sin tener el Espíritu Santo. No puedes nacer de nuevo sin tener el Espíritu Santo. Realmente, y el mismo Pablo enseña esto, solo hay dos clases de personas en el mundo. Solo dos. Los presbiterianos y todos los demás. ¿O sí? No, bueno, no. Pablo habla del hombre natural, ¿sí?
y del hombre, el hombre natural, carnal, y el hombre espiritual. Dos. Los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu. O sea, o tienes el Espíritu Santo o no lo tienes. ¿Sí? Si no tienes el Espíritu Santo, dice Pablo, no puedes llamar a Jesús Señor. No puedes. No puedes. ¿Sí? Tal vez lo hagas de dientes para afuera, de labios para afuera. Pero esa confesión verdadera de que Jesús es Señor. ¿Qué quiere decir que Jesús es Señor? Bueno, la palabra Señor ahí en el Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Okay? Es una palabra que se refiere a Dios mismo. Es decir, Yahweh, Yahweh, el nombre de Dios. Jesús es el Señor. Esa afirmación es igual a decir Jesús es el Dios Todopoderoso. Es Yahvé. Él es el Señor. Ojo, no estoy diciendo Jesús es el Padre. Yahvé no es el nombre del Padre. Yahweh no es el nombre del Padre. Es el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir? Algunos piensan que la mejor traducción para Yahweh es Señor. Si usted tiene una versión como la NBI, podrá encontrar que el Antiguo Testamento en la NBI usa la palabra Señor en pura mayúscula. Esto es la traducción del nombre Yahweh o Yahvé, ¿sí? Y entonces en el Nuevo Testamento la frase es Jesús es Kyrios, es Kyrios. Y Kyrios es la palabra que se usa en la versión griega del Antiguo Testamento para Señor. ¿Qué está diciendo ahí? Que Jesús es Señor. Nadie que no tiene el Espíritu de Dios puede creer verdaderamente que Jesús no es un mero líder político o un maestro de moral, de religión, o un ícono o figura religiosa, o una idea espiritual. Nadie que no tenga el Espíritu de Dios puede creer que Jesús es Dios. Para esa confesión verdadera se requiere el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, de acuerdo al apóstol Pablo, la iglesia no puede ser dividida entre los espirituales, entendiendo así que los que tienen dones, y los no espirituales, los que no tienen dones. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia, ¿sí? En la iglesia no hay cristianos verdaderos clase A y clase B. Si no tienes el Espíritu Santo, no eres espiritual. De acuerdo a Pablo, eres un hombre carnal, una mujer carnal, alguien que anda conforme a la carne. ¿Sí? También le llama el hombre natural, ¿sí? Que ha nacido biológicamente, pero no ha nacido del Espíritu Santo. Nicodemo, le dice Jesús a Nicodemo, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo se rasca la cabeza y dice, ¿cómo puede ser que un hombre viejo entre de nuevo al vientre de su madre y vuelva a nacer? Y Jesús le dice, eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Y Jesús luego empieza a hablarle acerca del viento. Y Nicodemo dice, estábamos hablando de nacer de nuevo y hoy te hablas del viento. Jesús dijo, el viento sopla y no sabes de dónde viene y a dónde va. Y Nicodemo está frustrado. ¿Qué estás diciendo, Jesús? Pareces generación alfa que hablas en TikTok. O sea, hablas una cosa y luego dices otra. Y no tiene sentido. No, es que Jesús está diciendo, la obra del Espíritu es como el viento, misteriosa, ¿sí? Y es el Espíritu el que produce ese nuevo nacimiento. Y solo una persona que ha nacido del Espíritu puede llamar a Jesús verdaderamente Señor. Entonces la iglesia no se divide se divide entre espirituales y no espirituales, pero en este sentido, entre los que son verdaderamente cristianos, porque tienen el Espíritu Santo, y los que profesan serlo, pero no lo son. Tampoco la iglesia puede dividirse entre los bautizados en el Espíritu Santo y los no bautizados en el Espíritu Santo. No, ¿por qué? Porque como veremos, spoiler alert, ¿verdad? Como veremos, todo cristiano
has sido bautizado con el Espíritu Santo. ¿Cuándo fuiste bautizado con el Espíritu Santo? ¿Acaso hay una segunda bendición? ¿Acaso hay este aditivo extra? ¿Sí? ¿Acaso hay el contenido premium? O sea, no. Cuando las personas son bautizadas con el Espíritu Santo, es una segunda bendición. Primera bendición, recibes a Jesús. Segunda bendición, recibes el Espíritu Santo. Como ustedes saben, siempre lo digo, los reformados vamos más allá, tenemos una tercera bendición. Primera, recibimos a Jesús. Segunda, recibimos el Espíritu. Y tercera, recibimos a Juan Calvino en el corazón. No, pero bueno, puedes tener a Calvino en tu corazón, pero si no tienes a Jesús, vas al infierno. Pero bueno, el punto es este. Hay una segunda bendición cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo. Cuando un pastor en un encuentro, ¿verdad? En un fin de semana, en un centro de retiros, espero que no sea Getsemaní, ¿sí? En un centro de retiros, el pastor entonces impone las manos y ora y recibe el Espíritu. Y entonces usted empieza a hablar así en otras lenguas. Ojo, paréntesis, no estoy negando que no pueda haber ese don. Eso ya lo veremos más adelante. Pero la evidencia de que fuiste bautizado en el Espíritu, que el Espíritu en ese momento descendió sobre ti, es que empezaste tú a hablar en lenguas extrañas y dijiste, lava la sábana, rambo, saca la bazuca y todo ese tipo de cosas. Perdón, no quiero ser irrespetuoso, pero esa es la evidencia. ¿Esa es la evidencia? No. Lo veremos más adelante. ¿Cuál es la evidencia de la presencia del Espíritu Santo en una persona? Los dones espirituales, que es buen maestro, buen predicador, buen consejero, buen administrador, que canta muy bonito, que dirige muy bonito. No, la evidencia de la presencia del Espíritu Santo no son los dones, es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Por eso, ¿por qué cree usted que Pablo habla del capítulo 13 ahí? El capítulo del amor. El capítulo de las bodas, ¿no? ¿Por qué Pablo habla del amor ahí? Él lo dice. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Entonces, no podemos dividir la iglesia entre espirituales y no espirituales en ese sentido. Hay espirituales porque han nacido de nuevo, porque tienen el Espíritu Santo, y porque tienen el Espíritu Santo confiesan a Jesús como su Señor. Y no solo confiesan a Jesús como su Señor, sino viven sometidos, no perfectamente, sí, incoherentemente a veces, sí, incongruentemente a veces, pero viven bajo el señorío de Cristo y de su palabra. Entonces, no podemos dividir a la iglesia de esa manera, ni tampoco podemos dividir a la iglesia entre carismáticos y no carismáticos. Porque todo cristiano es carismático. No carismático y sencillito. No. ¿Carismático en qué sentido? En que todos hemos recibido carismata, dones. Pablo en Efesios 4, Romanos 12, 1 Corintios 12, 1 de Pedro, el apóstol Pablo dice, todo cristiano ha recibido dones espirituales. No hay cristianos clase A ni cristianos clase B. El problema con los corintios, y lo veremos más adelante, no solamente es que algunos se autodenominaban los super espirituales, sino que estaban reuniendo a gente a su alrededor. Vea usted, el celebrity worship en la iglesia no es nuevo. O sea, Gospel Coalition no es nuevo. O sea, que de pronto la gente empiece a tener pastores celebridades no es nuevo. Pablo enfrentaba esto. ¿Y qué pasaba? Es que ellos, estas personas, no solamente se autodenominaban super espirituales, sino que pues demandaban que la gente usara ese criterio, ¿verdad? Para reconocer a los verdaderamente espirituales. Y mientras más espectacular era el don, o sea, mientras mejor era la pirotecnia espiritual, más espiritual era la persona. Entonces era algo así como, ¿le llamas a eso un don? Estás cachorro. Esto es un don, ¿no? Y entonces empezaban a demostrar sus dones. Lo veremos más adelante. Pablo les dice, ustedes procuran los mejores dones. Ustedes compiten por ser el que tiene el don más espectacular.
pero yo les muestro un camino más excelente, dice el apóstol Pablo. Entonces, Pablo nos dice que el criterio, puedo resumir todo lo que he dicho en esto, la evidencia, la marca de la verdadera espiritualidad no es doncéntrica, es cristocéntrica. Es cristocéntrica. La evidencia no son los dones. La evidencia es una confesión y sumisión producida por el Espíritu Santo al señorío de Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nosotros? Yo sé, esto no se aplica a usted a la preocupación que trajo a la iglesia de que mañana se vence la renta, o no se aplica a la situación que está enfrentando, esos dolores que no se me quitan, pero tengo miedo. No se aplica quizá a, no sé cómo decir a mi papá que ya troné el semestre. No se aplica a los problemas del matrimonio. Directamente no, por supuesto que no. Pero, como cristianos, como iglesia, nosotros somos llamados pues a pensar correctamente y a tener los afectos correctos y las prácticas correctas. Y quizá nosotros también en la iglesia podemos caer en ese tipo de división. Tal vez algunos estamos confiando en nuestros dones. Tal vez alguno piensa, soy cristiano porque, pues mira, canto en la iglesia y mira cómo canto, no cualquiera canta como yo. Canto en el coro. ¿Sí? Eso debe contar para algo. Predico cada domingo. ¿Sí? Y predico mejor que este, predico mejor que aquel. Doy mejores clases que este, mejores clases que el otro. ¿Sí? Quizá algunos están confiando en sus dones, hermanos. Quizá están pensando que los dones que ustedes han recibido del Señor es la evidencia de que son verdaderamente salvos. Por favor, no cometa usted el mortal error de estar confiando de que usted es un verdadero cristiano porque tiene habilidades y aún dones espirituales. Puede ser un buen consejero sin ser cristiano. Puede ser un buen maestro sin ser cristiano. Puede ser un buen administrador sin ser cristiano. Puede ser un buen predicador sin ser cristiano. O sea, sin haber nacido de nuevo. La espiritualidad no se evidencia solamente por esos dones, no se evidencia por la manera en que alabo, que dicho sea de paso entre paréntesis. También puede ser que la falta de entusiasmo y de ánimo que usted tiene en la alabanza es porque la alabanza es un fruto de labios, hermanos. Y si usted no cree el evangelio, pues no habrá esa emoción al cantar. Aunque las emociones por sí solas no son evidencia de verdadera espiritualidad. Hay gente que con la misma pasión que el domingo, ¿verdad?, levanta las manos y adora con exuberancia, de la misma manera el lunes está pecando para acabar pronto. Entonces no es. Si usted sale del culto, tal vez aquí no, pero quizá en otra iglesia. Es que a mí me gustaría, hermano, que en nuestra iglesia hubiera lo que se siente en otras iglesias. Cuando salgo de ahí, me siento realmente sublimado espiritualmente. La adoración está buenísima. Está bien, puede ser que aquí la verdad pues como somos muy anglofílicos, ya casi somos necrofílicos, pero está bien, no es una adoración así muy exuberante que digamos. Pero si eso que usted siente se esfuma al día siguiente, no fue el Espíritu Santo, fue las vibraciones del bajo en su espina dorsal. Eso fue. Entonces, ¿qué criterio está usted usando para determinar que es cristiano? ¿Qué criterio? ¿Realmente usted ha creído en Cristo? ¿Realmente usted ha creído en su corazón que el Señor le levantó de los muertos? ¿Y realmente usted ha confesado y confiesa que Jesús es su Señor para la gloria del Dios Padre? ¿En verdad usted está creyendo y confiando en Cristo Jesús? Esa es la primera aplicación. Cuidado con el criterio equivocado. Cuidado.
En segundo lugar, Pablo lo dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Por eso su esposo no puede llamarle Señor, ni someterse a él como Señor, o su esposa. Por eso su hijo no puede someter su vida a él. Por eso su sobrina, su nieto, su nieta, su vecino, su compañero, no puede, a menos que el Espíritu Santo abra su corazón al Evangelio y a menos que el Espíritu Santo implante el Evangelio en su corazón y haya nueva vida, esa persona no puede creer en Cristo. Quizá algunos aquí han asistido por mucho tiempo y todavía no han experimentado la obra del Espíritu Santo y por eso se preguntan por qué para mí Cristo funcionalmente no significa nada. ¿Por qué Cristo es un asunto dominical? ¿Por qué Cristo nada más es asunto de una vez a la semana? ¿Por qué mis decisiones diarias Cristo no importa? Bueno, porque Cristo no es su Señor. ¿Y por qué no es su Señor? ¿No es su Señor? Porque usted no ha nacido de nuevo. Y para nacer de nuevo necesita la obra del Espíritu Santo. Entonces tenemos que rogar al Señor, orar y suplicar que el Espíritu abra el corazón de las personas para que crean el Evangelio y confiesen a Jesús como su Señor. Y la tercera y última aplicación es que, hermanos, pues como sucedía en esta iglesia, cuidado nosotros de usar el criterio incorrecto, ahora sí, para clasificar a las personas en la iglesia. Hermano, no se vaya con la finta, ¿no? El hermano o la hermana espiritual en la iglesia puede parecerlo, ¿sí? Porque es muy, bueno, ya sabe, muy entusiasta, emocional, etcétera, por la manera en que habla y todo. Jesús en una ocasión vio de lejos una higuera y como tenía hambre dijo, esta higuera se ve muy bonita, ¿sí? Se ve muy bonita, debe haber fruto. Se acercó a la higuera y por más que buscó y buscó y buscó, y Jesús, si fuera yucateco, diría, no lo busqué. No encontró fruto. Muchas hojas sin fruto. Quizá mucha pirotecnia espiritual, pero sin fruto. Por ahí hay un dicho que dice, no conozcas a tus héroes. Video tras video tras video de personas que hicieron todo lo posible, ¿verdad? ¿Sí? Gastaron dinero que no tenían para conocer a su héroe, solo para desilusionarse cuando conocieron a su héroe, ¿no? Hermanos, por eso los pastores que de pronto nos invitan, podemos ser rockstars, ¿no? Nos invitan aquí, allá y acullá. Pero es muy fácil dar la impresión de ser espiritual, ¿no? Pero la gente con quien convive con el pastor día a día, puede decir si realmente hay espiritualidad o no hay espiritualidad. ¿Es perfecto el pastor? No. ¿Nunca falla el pastor? No. Siempre falla, ¿verdad? ¿Alguna vez le va a desilusionar el pastor? Sí. Pero podemos ver que sí hay presencia del Espíritu, que sí hay amor, que sí hay esto, aunque sea limitado, lo que usted quiera. Pero es muy fácil ser un predicador itinerante y tener toda la pirotecnia espiritual y cautivar a todos. No usemos el criterio equivocado para clasificar a las personas, hermanos. No son sus dones, no son sus habilidades, es el fruto del Espíritu. Así entonces Jesús nos llama esta mañana, por medio del apóstol Pablo, a tener este fundamento. La marca de la verdadera espiritualidad no es caristocéntrica, doncéntrica, es cristocéntrica. La presencia de Jesús en nosotros a través de su Espíritu y el fruto que produce el Espíritu de sumisión al señorío de Cristo. Dios quiera que los no creyentes aquí sean llevados por el Espíritu de Dios a confesar a Jesús como su Señor. Si usted quiere, está interesado, si no es cristiano, hablemos de esto al final del culto. Conversemos sobre esto. Si usted es creyente, ya se ha sentido cristiano de clase B, venga al Señor y dígale, Señor, gracias porque entiendo que no soy cristiano de clase B.
Gracias porque entiendo que yo soy espiritual aún no teniendo esos dones espectaculares que otros tienen. Gracias, Señor. Pero también perdóname, Señor, por usar el criterio incorrecto. Y sobre todo, Señor, hoy me di cuenta que uso el criterio incorrecto para pensar que soy cristiano. Por mucho tiempo pensé que mis dones me hacían cristiano. Hoy te recibo como mi Señor verdaderamente. Dios quiera que así sea. O diga, Señor, ayúdame a no clasificar a las personas con el criterio equivocado en tu iglesia. Que Dios bendiga su palabra.